están allí, libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 6. Y dice, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el Señor obrando en nuestros corazones, no podremos comprender la palabra de Dios. Y la realidad es que solo se nos abre el Cristo resucitado y lo podemos ver con claridad justamente cuando el Espíritu Santo pasa a morar y por ende somos cristianos, ¿sí? Con ese nuevo nacimiento. Ahora, ocurre que muchos han intentado abordar el libro de Eclesiastés sin la llenura del Espíritu Santo. E incluso lo han utilizado para decir, viste que tenía razón, viste que era como yo te decía, viste que acá la Biblia está equivocada porque acá dice una cosa y acá dice otra. Bueno, a lo largo de la historia siempre se ha atacado la Biblia. Esto no lo desconocemos. Y se continúa atacando. Ahora se ataca la palabra de Dios de diferentes formas. No es que se ataca la palabra de Dios solo diciendo la Biblia no es la palabra de Dios, Dios no existe, la Biblia está mal. No, se ataca la palabra de Dios cuando también se intenta decir que dice lo que no dice. A veces es por ignorancia, otras veces no. Es porque evidentemente se busca confundir, se busca desvirtuar, se busca llevar a la rebeldía en lugar de llevar a Dios y a la santidad. El capítulo 3, ustedes saben que en el versículo 1 habla de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una ocasión designada, un tiempo. ¿Quién determina los tiempos? Dios. Dios. Dios, que es el único que no tiene ningún conflicto con el tiempo, ni cómo en llevar adelante su voluntad. Por eso les animo a escuchar las otras partes, porque no nos podemos detener, pero sí entender que, o sí recordarles que ese Dios amoroso nos enseña algunas lecciones importantes a través de este pasaje que se habla del tiempo. Y con estos tiempos que fija Dios, lo que debemos anhelar en nuestro corazón es que justamente vivir con la sabiduría, no la humana, sino con la sabiduría que viene de Dios, para poder estar en armonía, para poder estar en sintonía con lo que Dios quiere hacer, no ir a contramano, ¿no? Entonces, de esta manera, y recordándoles el versículo 14 del capítulo 7, donde dice en Eclesiastés, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Tengamos en cuenta que Dios viene desarrollando su plan y ese plan es para nuestro beneficio. A veces lo entendemos, a veces no. Uno puede no entender cómo algo nos puede beneficiar cuando nosotros decimos, no, pero esto yo no lo quiero transitar. Pero si confías en ese Dios amoroso, si entendés que Él te ama, entenderás que justamente es para nuestro beneficio y obviamente para su gloria. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Hemos hablado allí desde el versículo 2, donde habla de tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿no? Allí comenzamos a darnos cuenta que no tenemos control sobre nada o no tenemos control de la manera en que nos gustaría tener, ¿no? O tenerlo. Y allí vamos a ir directamente al versículo 6, donde nos metemos en un terreno
un terreno que tiene que ver con ambiciones, un terreno que tiene que ver con posesiones, un terreno que tiene que ver con bienes. Porque el versículo 6 del capítulo 3 de Eclesiastés dice: tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Empezando la búsqueda de lo que se quiere. Generalmente uno busca lo que quiere, no lo que no quiere. En cualquier ámbito. ¿Sí o no? Y hay veces que sencillamente lo que buscamos es tan contradictorio con lo bueno que es hasta para ponerse a pensar si uno realmente está bien mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que decididamente se buscan cosas que uno dice, ¿cómo puede estar buscando esto? Hay gente que busca enfermarse. Quiere enfermarse, ¿ustedes saben eso? Bueno, evidentemente uno dice, no está pensando bien, no está pensando con claridad. Claro, porque todos asumimos que nadie quiere o busca enfermarse adrede. Y no les estoy hablando de los chicos en el colegio que ya no existen, o existe el papel secante, que era la mentira que hacían a mí mis abuelos o mis padres, qué sé yo, no sé, que era ponerse papel secante en los pies para que subiera la temperatura y así no ir al colegio. No estamos hablando de esas cosas de niños. Estamos hablando que hay gente que busca su perdición. Busca hacer lo malo, busca dañar a otros, intenta dañar a otros. Entonces, de acuerdo a lo que uno busque, habla mucho del estado del corazón. No es lo mismo buscar de Dios, no es lo mismo buscar al Dios Santo, que buscar tener algún tipo de experiencia satánica en el ocultismo. Claramente no es lo mismo. No es lo mismo participar en festividades en donde se honra a Dios que en festividades que son propias del satanismo, del ocultismo. Por nombrar una, Halloween. No es lo mismo. Algunos dicen, es que yo me estuve informando de dónde viene, de cómo viene, de si viene de aquí, de si viene de allá. ¿Te cabe alguna duda que es una festividad satánica? Siendo cristiano como sos, y después de tantos años de escuchar enseñanzas, de meditar en la palabra de Dios, ¿te queda alguna duda? No es que yo quiero saberlo todo. Infórmate. Algunos se informan, después tienen un miedo, claro, porque pasan más tiempo informándose acerca de las cosas del diablo que teniendo comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios no tiene miedo, sencillamente porque sabe que la autoridad de Dios está por sobre toda autoridad del diablo y de sus huestes. ¿Cuántos dicen amén? Claramente nosotros estamos llamados a buscar de Dios. Buscadme y bueno, pero aquí se está enfocando el buscar, el procurar, no en Dios. ¿Sí? Esta palabra aquí que se utiliza tiene el fin de hallar algo que está perdido o que falta, o al menos que tiene una ubicación que no conocemos.
en algún punto se enfatiza la búsqueda de un deseo o del logro o un plan, ¿no? Buscar finalizar un plan. Ahora, la versión de la Biblia en inglés, al igual que la de traducción actual, la del lenguaje actual, dice un tiempo para ganar, un tiempo para perder, un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Y este pasaje nos lleva, como les decía al comienzo, a, por ejemplo, las fluctuaciones de los negocios. Ustedes saben que cuando se escucha ahí, el que escucha algún día, las acciones subieron y bajaron y ahora esto está, y hay pérdidas y ganancias y tales arrojaron pérdidas y se lee ahí en los titulares de los diarios, tal multimillonario perdió en la última semana y ponen unas cifras que son tremendas. Y que perdió y que ganó. Porque debemos entender también algo. Hay momentos en donde las empresas, y cuando hablo de empresas no hablo solamente, no estoy hablando de la empresa como una pyme o una empresa, sino de lo que nosotros, de los negocios y de lo que llevamos adelante con la intención de ganar dinero. A veces hay momentos en que tiene éxito. Y momentos que parece como que, hay momentos como que parece que el que pone determinado comercio, donde lo pone, le va bien. Y le pone esto y le va bien. Y le pone esto y le va bien. Y fíjense que lo vemos mucho en esas cadenas que de repente uno dice, pero había una, ahora vi 5 en el barrio, ahora veo 15, ahora veo 20, ahora veo 25, está por todos lados. ¿Se dieron cuenta? ¿Les pasó alguna vez? Que de repente no veías ni una y ahora está en todos lados. Pero también ocurre que hay un momento en el que parece que todo empieza, ¿no? Todo se hace cuesta arriba, todo parece como que se vuelve adverso, que las recetas que utilizaron en ese crecimiento no funcionan, y que también empiezan a desaparecer. ¿Cuántos hemos, a lo largo de, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida, aquellos que tenemos unos años, nos recordamos esa heladería que íbamos cuando estábamos en el primario, en el secundario, y que había un montón? Y ahora la preguntas, ¿y tal helado? Y te dicen, qué grande que estás, ¿no? Bueno, le va a pasar lo mismo a los que están ahora, que conocen, y después cuando no están más, los que vienen atrás le dicen, qué grande que estás. Bueno, es así, porque todo tiene su tiempo. Pero lo cierto es que esas recetas ya no funcionan y pasa la persona, o pasa de tener un aumento en sus ingresos a estar con los famosos números en rojo. ¿Vieron eso que se pone allí que está así la curva que va para arriba y que después la curva va para abajo? Y bueno, que son ganancias, que son pérdidas. Ahora, ningún ser humano puede lograr tener una fortuna que sea constante y que sea inquebrantable. Nadie lo puede lograr en sus fuerzas. Es más, algunos adquieren fortunas, adquieren dinero y el más mínimo incidente de algo produce que se vean privados de eso que ganaron o privados de poder disfrutarlos. Ustedes saben, después más adelante no hoy, pero hablaremos acerca de cuando Eclesiastés nos dice de aquellos que tienen y no pueden disfrutar lo que tienen. Qué tema, ¿no? Tener lo que todos ansían tener, pero no disfrutar.
Y qué tema más triste todavía, aquellos que tienen, que saben que pueden tener comunión con Dios y que pueden experimentar esa llenura del Espíritu Santo y no la tienen. Por eso no hay nada más amargado, no hay nada más, no hay persona más amargada que aquella que pudiendo tener comunión con Dios no la tiene. Se vuelven ácidos, agresivos. Un cristiano. A veces uno dice, ¿pero esto puede hacer un cristiano? Sí, cuando el cristiano no tiene una buena relación con Dios, agárrate, porque es capaz de cualquier cosa. De cualquier cosa. De aquellas cosas que vos decís, un cristiano no puede ser capaz de esto. ¿Se entiende, no? A lo que voy cuando le digo de cualquier cosa. De cosas que se esperan más entre los que no conocen a Dios que entre los que conocen a Dios. Porque la Biblia no nos engaña acerca de la maldad de estos tiempos. ¿Verdad? Entonces, la economía, las posesiones, están sujetas a cambios. Y a veces son cambios violentos. Y aquel que conoce la palabra de Dios debe estar dispuesto también a perder. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no lo considera su principal bien. No considera que la vida pase por las posesiones o por la riqueza o por el dinero. Nuestra vida, incluso estamos dispuestas a entregarla. ¿Por quién? Por ejemplo, por dar testimonio de Cristo, ¿o no? Así hicieron tantos y siguen haciendo tantos hermanos a lo largo de la historia y en este tiempo. Entregar sus vidas como mártires para dar testimonio de aquel que los salvó y que los llamó a su gloria, a la eternidad con Él. Entonces, si hay algo que debemos entender es que la riqueza, las posesiones, son inestables, son pasajeras, y no debemos empezar a confrontar, y ellas no pueden obligarnos a que renunciemos a la riqueza inmortal. No debemos apegar nuestro corazón a lo que podemos perder tan pronto, a lo que es tan inestable. ¿Me quieren acompañar? Yo sé que el pasaje lo conocen, está en Mateo capítulo 6, versículo 19. Simplemente vamos a leerlo. En el Sermón del Monte, Jesús dice, Mateo capítulo 6, versículo 19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora, por falta de fe en Dios, hay quienes dedican su tiempo y talento en amontonar tesoros terrenales. Y hay quienes no tienen la fe en Dios y amontonan y utilizan ese talento y utilizan esas fuerzas y logran tener bienes materiales. Pero está lleno de personas que sin tener esa confianza en Dios, quien es en definitiva nuestro dador,
hacen sus planes, invierten su tiempo, invierten su esfuerzo, invierten su vida en querer alcanzar logros económicos que nunca alcanzan. Está lleno de esto. Está lleno de personas que han dedicado toda su vida y que incluso cuando vos hablás con alguna de ellas, que pasado el tiempo y mírame cómo estoy. Yo pensé que a esta edad iba a estar así, 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 que iba a tener casa, que iba a tener esto, que iba a tener el otro, que... No. Personas que están cerca de jubilarse y dicen, mira, más de 50 años trabajando en la misma empresa y perdí horas con mi familia, perdí esto, perdía pensando que iba a ganar lo que buscaba. Se dio cuenta que después perdió, que no ganó y que la vida pasó. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Sí o no? Entonces, hay quienes evidentemente tienen o confunden los valores, las prioridades, y dan la importancia primera a lo que es secundario. Y viceversa. Y vemos tristemente esta realidad. Ahora, el Señor también nos da un resumen concreto en ese versículo 24 de ese mismo capítulo. Ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6, 24. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto significa, sin entrar en detalles y en cada palabra, significa que estamos llamados a tener un amo, uno solo, Dios. Y que nuestra lealtad no puede estar un poco con y un poco con. No. No podemos ser como el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos, no. Por el contrario, estamos llamados a tener un amor indiviso por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Y cuándo esto ocurre? Y cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro bien supremo. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro bien supremo, ¿qué buscas? Y buscas conocerle más. ¿Y qué buscas? Obedecerle. ¿Y qué buscas? Amarle de la manera correcta. Y el Señor fue claro, como siempre lo es. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, ¿es peligroso tener posesiones? Yo agregaría, es muy peligroso cuando el tener posesiones se ha convertido en lo más importante en la vida de una persona. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es tener posesiones y otra cosa es cuando esas posesiones se han convertido en lo más importante. Y allí debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay de los que acumulan riquezas, bienes, pensando que su seguridad estará allí. Hay de ellos. Se encontrarán que el dinero no salva a nadie. Y en cuanto a la voluntad de Dios, ¿qué? Ese tiempo, esas fuerzas, ese empeño. Solo los tesoros celestiales tienen seguro o están asegurados contra robo, ¿no? Contra todo despojo. Así lo digo, aquello en lo que uno invierte su dinero también revela las prioridades del corazón, ¿no? Lo cierto es que en las riquezas hay una incertidumbre.
En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, la palabra de Dios dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Si ustedes lo quieren buscar, yo los espero. A los ricos, ¿tienen allí 6:17? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las... Ahí está. Ahora, si ustedes ven los pasajes, las secciones, los versículos previos, se habla de aquellos que deseaban ser ricos. Aquí se encuentran los que ya lo son. En este versículo 17 dice a los ricos, pero si miran en el versículo 9 de ese mismo capítulo 6, nos habla con mucha claridad que lo que uno hace con el dinero puede destruirte. Fíjense versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Miren lo que dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo los animo a que después puedan leer todo ese capítulo, ¿no? No podemos hacerlo. Pero lo cierto es que dice en el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. La palabra altivo en el griego es una palabra que habla de ser encumbrado de mente, es decir, arrogante. Hay algunos que tienen una posición ante el mundo que parece ir directamente proporcional a lo que tienen en su cuenta bancaria. Sube la cuenta bancaria, se van poniendo más erguidos. Empiezan a mirar a los otros, se empiezan a juntar con lo que ellos llaman gente de su nivel. Bueno, será de su nivel económico, ¿no? Estas personas arrogantes dice que, y se las llama, a que no pongan la esperanza, fíjense, esta es una palabra en el griego que habla de esperar o de tener una esperanza de algo. Entonces, en cuanto a aquellos hermanos, ¿cómo dice la versión en cuanto a aquellos hermanos? Sí, porque si ustedes se fijan, conviene aclarar que estas personas eran creyentes, ya que la frase ricos allí no se refiere a los ricos del mundo, sino que se refiere a cristianos que tenían riqueza de índole material. Entonces lo que le está diciendo, en cuanto a aquellos hermanos que tienen de las riquezas de este mundo, que son ricos según los estándares de este mundo, mándales. ¿Y qué se les manda? Que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas. Porque de alguna manera nosotros cuando pensamos en el primer tiempo allí de los cristianos, nos hacemos a la idea que eran todos pobres, pero basta con que recuerdan las cartas a las iglesias que hemos mencionado no hace tiempo, hace muy poco tiempo, y cuando vimos el mensaje a las 7 iglesias, allí había alguna iglesia incluso que
tenían mucho dinero y se consideraban ricos, ¿no? Pero no eran ricos para con Dios. Entonces, en algún momento nosotros pensamos que esos primeros, o sea, esos cristianos vivían en la miseria, eran pobres, eran todos esclavos, y esto no era así. De hecho, en Hechos 16, ustedes no busquen, dice en el libro de Hechos 16, el capítulo 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer tenía una buena posición, y así muchos otros tenían una buena posición. Entonces, lo que debemos aclarar, como supongo que no hace tanta falta, pero que los creyentes que tienen una posición económica holgada, acomodada, no se los condena por el solo hecho de los bienes materiales que tienen, sino cómo es su... O se lo llama a no tener un comportamiento que justamente sea altivo y que justamente pongan su esperanza en esos bienes. Tampoco les está diciendo la palabra que se deshagan de los bienes que tienen. Hay algunos que dicen: no, ahora tienen bienes. No. Hay quienes intentan, desgraciadamente muchas veces desde los púlpitos, sacarle el dinero a aquellos que creen todo lo que se les dice. Bueno, ellos tendrán que rendir cuentas delante de Dios. ¿Se entiende? Entonces, lo que sí nos está hablando la palabra es que debemos tener cuidado de cómo debe ser la relación de un cristiano con el dinero, y de la responsabilidad que implica para aquellos que tienen muchas posesiones, tener esas posesiones. Porque Dios nos da, y nos da en abundancia para que disfrutemos. En este versículo 17 lo que le está diciendo es: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, dilen que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Que hagan bien, dice el versículo 18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Allí generosos es de aquellos... Generoso es la palabra que se relaciona con compartir, ¿no? Con estar pronto, con estar listo, con estar dispuestos a compartir. Entonces, aquellos que tienen deben estar dispuestos a compartir. Entonces, cuidado, ¿no? Con la altivez, con la dependencia del dinero. Aquí no es que se está diciendo no ahorren, no está hablando de eso, sino de aquellos que siempre estarán inconformes con aquel dinero que tienen y buscarán más. Siempre estarán, nunca tendrán, si tienen una casa quieren una más grande, y si tienen una más grande quieren dos, y si quieren y así, y así, y así. Y es peligroso porque muchos piensan que semejante cantidades de dinero va a hacerles de alguna manera como un escudo ante las adversidades y dejan de lado su esperanza, dejan de lado de poner la esperanza en Dios. ¿Sí? Entonces, las posesiones no es que corrompen las posesiones mismas, sino que lo que hace la persona con esa posesión, con ese dinero.
Queda claro, ¿no? Y debemos tener en cuenta que fíjense el versículo 19, dice, atesorando para sí, 1 Timoteo 6, 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida. Entonces debe haber piedad, generosidad, que son cualidades que generalmente van de la mano. Y si hacen así, si lo hacen así, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. Los que tienen dinero, los que tienen riqueza deben ser buenos mayordomos, deben compartir con otros. Porque el Señor también lo dijo, y en sus palabras. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La verdadera vida, amados santos, no tiene nada que ver con lo que se posee en cuanto a lo económico. Y el pecado de la codicia conduce a la adquisición de más y más posesiones y luego llevará a la decepción. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano debe tener? Debe tener una búsqueda adecuada en cuanto a los bienes. Es decir, que la providencia de Dios llama a los hombres a ser diligentes y activos en cuanto a que al trabajo. El Señor quiere que trabajemos. El Señor quiere que lo hagamos de una forma, o sea, todo lo que hace el cristiano lo hace como para el Señor, ¿o no? Entonces estamos llamados a trabajar, a esforzarnos, a tener una búsqueda sobria de los bienes de este mundo. Esto claramente implica moderación, sensatez. Y una vez que el Señor, y el Señor lo que te va dando, preservarlo cuidadosamente. ¿Qué quiero decir? El Señor te lo da no para que arruines todo. El Señor te dio un auto. Y vos lo ves 6 meses después y parece una moto. Puse un auto por poner el ejemplo de lo... ¿Se entiende, no? Lo que el Señor te va dando, cuídalo. ¿O no? Y te pongo un auto, te pongo una camisa, un pantalón, un pullover, una computadora, un teléfono. Bueno, teléfono si no lo querés cuidar tanto y no lo tenés, te compras uno que tenga menos funciones y vivís más cómodo. Porque cuando se pierde el teléfono van por otro con más funciones. Entonces en vez de estar 4 horas frente a la pantalla, están 16 horas en la pantalla. No, hay que cuidar. ¿Cuántos entienden? Hay que cuidar lo que Dios nos da. ¿Sí o no? Bueno. Y también, no solo debe haber este aspecto de ser cuidadoso, sino que también debe haber una sumisión sabia. Siempre que uno está sabio en cuanto a aquel que tiene temor de Dios, ¿no? Sabiduría que viene de Dios. ¿Qué quiero decir? Aceptar de una forma sabia, de una forma prudente, cuando nos encontramos ante las pérdidas inevitables que va a haber. Porque hay gente que cuando está por perder algo le pone más fuerza, le pone más empeño, le pone esto y le pone el otro y le pone... Y no se da cuenta que a veces llega un tiempo de perder. Qué increíble, ¿no? Pero ¿y cómo lo sé? Y bueno, el sabio es el que está en armonía con los tiempos, con los plazos, con las ocasiones que Dios va teniendo. Pero también vamos a tener tiempos de perder.
Hay algunos que creen, a ver, se cree también nos bombardean desde la afuera, nos bombardean desde las señales que dan aquellos que no creen en Dios, que la vida debe ser triunfo, 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 triunfo y triunfo. Y la vida es triunfo, fracaso, triunfo, fracaso, triunfo, fracaso. Alguien que triunfa, triunfa y triunfa, bueno, en principio corre el riesgo que si él no se cree un pequeño Dios, los demás sí, seguramente considerarán que es un Dios con minúscula, ¿no? Y ahí comienza la idolatría. Entonces, el hombre sabio sabe que hay un momento en que en que intentar mejorar sus bienes se transforma en una lucha inútil. ¿Cuántos están entendiendo esto? El hombre sabio en Dios sabe que hay tiempos de ganar y sabe que hay tiempos de perder. Pero como hay muchos hombres que tienen una visión defectuosa de la sabiduría que viene de lo alto, no solo no aceptan esto de que hay tiempos de ganar y tiempos de perder, sino que asumen, al verse prósperos, al verse exitosos, que Dios está de acuerdo con la manera en que viven. Como ya dejaron la Biblia posiblemente a un costado, ellos creen que si tienen poder económico y si tienen éxito en las distintas emprendimientos que tienen, es que Dios está contento en cómo ellos viven, en cómo ellos piensan. No es lo que dice la Biblia. Está lleno de gente que no conoce a Dios, con éxito y triunfos económicos. Y no conocen a Dios. Y no son salvos. Entonces es una equivocación pensar que los éxitos y la prosperidad terrenales son prueba de que alguien tiene una verdadera fe y que alguien tiene a Dios como su valor supremo, ¿no? Como su todo. De la misma manera que también aquellos que tienen esa visión defectuosa acerca de lo que dice la palabra, hay algunos que piensan que aquellos que están en problemas y en aflicciones son porque están haciendo las cosas mal delante de Dios. Bueno, basta con leer la Biblia. ¿Qué parte? Toda. Lee toda la Biblia y te vas a dar cuenta, está lleno de pasajes en donde podrás darte cuenta que ese principio no es un principio tergiversado para querer llevar a la gente a poner los ojos en lo material y que no sea próspera en cuanto a lo que ocurre dentro de su corazón y su relación con Dios. ¿Sí? El hombre verdaderamente sabio sabe que la verdadera sabiduría proviene solo de Dios, no de los éxitos, no de los fracasos. Y el verdadero o la persona que realmente tiene su confianza puesta en ese Dios todopoderoso, en ningún tiempo, ni en el tiempo de ganar, ni en el tiempo de perder, abandona a Dios. ¿Sí? Y uno dirá, y eso también, bueno, te animo solamente a que si pueden leer en sus casas el libro de Job, allí van a encontrar también. Bueno,
Estamos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 6. Y fíjense, tiempo de buscar y tiempo de perder. Ahora, en el tiempo de buscar o en el tiempo de ganar, todos contentos, ¿o no? Esto para mí. Esta es la parte que me gusta. Ahora, en el tiempo de ganar, tiempo de buscar, ¿están todos agradecidos? No sé, ¿eh? Porque tristemente es fácil olvidarse de Dios bajo ciertas circunstancias. Y si el cristiano no es agradecido con Dios, cuanto menos con los que lo rodean. Hay algunos que dicen, no, pero yo vivo con alguien que es totalmente desagradecido. Nunca. Imagínate cómo está tu relación. Imagínate cómo está la relación de ese hombre con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos llama a ser agradecidos, ¿o no? El Señor nos llama a que tengamos gratitud a Él y gratitud a... Claro, vos no tenés el corazón lleno de Dios, de su palabra, del Espíritu, y lo que se deja ver es que gratitud no hay. Ahora, la palabra es clara. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 8, donde el Señor habla acerca de este punto. Lo tienen allí, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, vamos a leer. ¿Están? Versículo 11 del capítulo 8 de Deuteronomio, la palabra de Dios dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y el versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mucho cuidado cuando empiezan las personas a decirse a sí mismas: mi fuerza, mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí, ¿no? El Señor les dice: no se te ocurra ni pensarlo, que el fruto de esta, las riquezas que vos tenés, las posesiones que vos tenés, es producto de tu poder, de la fuerza de tus manos. No se te ocurra. Sin embargo, hay algunos que son altivos y así lo creen. Hay algunos que depositan su esperanza en el dinero y así lo creen, porque se olvidaron de Dios. Y el versículo 18 nos dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Todo es de Dios, Dios nos lo da a nosotros. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos viven en consecuencia? Ahora, cuando aquí habla la palabra riqueza, no solo se refiere al oro, la plata, la tierra, sino también a la fuerza,
a la habilidad, a la energía que Dios nos da como personas. Dios te da fuerzas para trabajar, Dios te da energía, Dios te da la habilidad. Y uno dice, no, yo soy hábil de nacimiento. Buah. Y habilidad para pensar, ¿no? Porque si pensamos un poco, yo tengo una destreza que bueno, todo viene de Dios. Yo puedo trabajar horas y horas y no me canso. Agradecerle al Señor. Yo trabajo y me canso, pero el Señor me da fuerzas para seguir. Agradecerle al Señor. Siempre agradecerle al Señor. Entonces nunca debemos olvidar que Dios es quien nos da las fuerzas para obtener lo que obtenemos. Y después, bueno, una vez más, los invito a que puedan leer todo el capítulo. Bueno, tiempo de perder. Y aquí, en el tiempo de ganar, veníamos todos más o menos con sonrisas. Uno dice, bueno, tiempo de ganar es como lo que estuvimos, el tiempo de ganar es como lo que estuvimos viendo días pasados. Tiempo de reír, tiempo de boda, sacamos el tiempo de llorar, sacamos el tiempo de endechar. Todo viene ahí, ¿no? Tiempo de reír, tiempo de boda, tiempo de ganar. Sí, el Señor lo da. ¿Lo aprovechás? Y ahora viene tiempo de perder. Y algunos dirán, bueno, ahora el tiempo de perder es tiempo de llorar, tiempo de endechar. Pero hablando en cuanto a las propiedades, hablando a los bienes, ya sea porque, mira, te voy a decir algo que a lo mejor les va, pero hemos hablado mucho de la providencia de Dios. Así sea porque la providencia de Dios así lo quiere. ¿Qué quiero decir? Así como Dios quiso darte, ahora quiere sacarlo. Ya sea por decisiones erradas. ¿Cuántas veces hemos perdido cosas que Dios nos ha dado por decisiones erradas que tuvimos? ¿O no? O ya sea por eventos que están fuera de nuestro control. Porque están fuera de nuestro control. Vivimos con situaciones que están fuera de nuestro control. Hay veces que vos pudiste hacer, por ejemplo, ser muy cuidadoso en esto y todo y perdiste algo. ¿Se te cayó? ¿O no? O tantas cuestiones que fuera del control. Me acuerdo, por ejemplo, aquí hay quienes en algún momento recordarán que en el barrio de Belgrano se inundaba, pero se inundaba bien inundado, ¿no? Y hubo momentos donde los autos desaparecían y quedaban bajo el agua. Eso no era que había pasado de auto a moto, no era que era de auto a lancha, no. Esto era realmente, pero bueno, confío que a todos los cristianos que le ha pasado eso, el Señor siempre le ha puesto su mano, ¿no? Pero digo, no se lo esperaban, dejaban el auto y al día siguiente veían que estaba tapado por el agua. ¿Cuántos saben que hay gente que ha perdido todo en un incendio, en una inundación? Entonces, a diferencia de lo que viene luego en ese mismo versículo 6, el tiempo de perder no es igual al tiempo de desechar. El tiempo de desechar es en forma voluntaria. El tiempo de perder no.
Ahora, como desde chicos, y hoy más que nunca, se hace tanto hincapié en que las personas tienen que ser ganadoras y no perdedoras, en un montón de ámbitos, ¿no? Desde se escucha decir, bueno, ahora viene el Mundial, no sirve salir segundo, ¿no? Por poner un ejemplo. En el deporte se ve mucho, pero en la vida se ve mucho. En los hogares se escucha mucho, vos sos una perdedora, vos sos un perdedor. Es como que no nos podemos dar cuenta de, o no podemos unir las ventajas que tiene el perder. Y el perder para obtener algo mucho mejor. Acompáñenme al Evangelio de Juan, al capítulo 16. Muchos recuerdan este capítulo 16, entre otras cosas, porque meditamos acerca de este capítulo en una serie que compartimos cuyo título es El Espíritu de Verdad. Allí ese capítulo 16 que comienza con advertencia en medio de las persecuciones y ese capítulo en donde recordamos que allí justamente estábamos en el medio del discurso de despedida, que son los capítulos 13 al 17, en que Jesús estaba preparando a sus discípulos para su salida del mundo. El versículo 7 del Evangelio de Juan, capítulo 16, dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, ¿no? Siempre la verdad, no hay otra. El Señor dice la verdad. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa partida, la partida de Cristo en la carne, propició esa ocasión del envío del Consolador. Y Jesús le está diciendo, os conviene que yo me vaya. Ahora, en ese momento, y a la luz de la palabra y a la luz de la reacción que ellos tienen, nos podemos dar cuenta de que no hay otra pérdida, o sea, perder la presencia corporal de Cristo debe haber sido el impacto mayor que podemos tener, qué sé yo, nosotros no lo pudimos, pero imagínense ellos. Imagínense ellos que el Señor les dijo, me voy. Aunque quizás no entendieron. A ver, el Verbo se hizo carne tuvo siempre en claro Jesús, siempre supo de su partida el Señor, pero por más que Él lo anticipó, por más que lo dijo, Él, finalizando el propósito, ese propósito de amor que tenía en ese ministerio terrenal, vuelve a partir. Y los discípulos se habrán quedado como, ¿cómo que me conviene que no esté Jesús? Pero si prácticamente no podemos hacer nada sin Él. Y cuando nos mandamos a hacer algo, lo hacemos mal. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién va a saber qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Quién? Piensen en un minuto en la cabeza de esos discípulos que habían dejado todo para seguirle. Se va a ir. Se va a ir. El Señor no va a estar más. Ahora, obviamente, esto quizás lo podamos o se puedan entender un poco lo que experimentaron, un poco lo podemos. Aquellos que entienden a Cristo y su presencia como preciosa, ¿no? Pensemos más a una persona y esa persona parte, el dolor que genera.
Amás a esa persona y a lo mejor no parte, pero va a un lugar donde ya no vas a tener contacto. No vas a poder tener contacto, el dolor que genera. Bueno, ellos habrán querido poner la cabeza en la tierra y el Señor los sabe porque el dolor había invadido su corazón. Claro, ellos ya empezaban a tener la dolorosa separación. La pérdida más dolorosa que conocemos, y así todo, lo que vivieron estos hermanos es diferente y extremo. Ellos caminaron en el tiempo en que el Verbo se hizo carne. Ellos estuvieron en la boda de Caná. Ellos estuvieron a lo largo de todo el ministerio terrenal. Ellos vieron maravillas. Ellos vieron la sabiduría de Dios en cada respuesta. Ellos vieron la mansedumbre del Dios Todopoderoso, la humildad. Y el Señor les dice, les digo la verdad, es mejor que yo me vaya. Porque si no, y claro, ¿quién sino Dios podía llenar ese vacío? ¿Quién sino Dios el Espíritu Santo? Entonces le dice, pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, si no el consejero no vendrá a ustedes, el paracleto no vendrá a vosotros, el abogado defensor no vendría. En realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Tremendo, ¿no? Pero fíjense cómo cuando entendemos el plan de Dios, aún la peor de las pérdidas puede redundar en beneficio, de acuerdo a sus propósitos de amor. Pregunta, ¿cómo reaccionás cuando Dios dispone una pérdida para tu vida? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener siempre presente su palabra. Bueno, finalizando, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar. Este tiempo de guardar, y para muchos dice, es lo que vengo haciendo. ¿Desde hace cuánto? 30 años. Yo guardo todo, guardo todo, guardo todo, guardo todo, guardo todo. Ya nos cuesta caminar en la casa, ya nos cuesta hasta respirar. Porque guardo y guardo. Y hay quienes guardan de forma muy prolija. Miren, total, unos minutos más. Mi abuela paterna, yo iba a la casa de chiquito y ella tenía un placar que tenía el primer dientito de papá, el primer dientito de mi tío, el primer mechoncito de pelo, tenía los cuadernos con los que había estudiado, tenía todo, muy prolijo, le preguntaba, todo tenía. Menos mal que tuvo 2 hijos, ¿no? Si hubiera tenido 8, se hubiera tenido que mudar. Pero bueno, yo no les estoy hablando del que guarda y además, ¿dónde lo guardaste? ¿Qué sé yo? Está por ahí. Hermanos, Dios no quiere que vivamos en desorden, No, lo aclaro porque no. Pero, entonces pasan meses, pasan años,
se va buscando, se les va encontrando. Hay quienes vieron que ahora salió no sé quién que te enseña a guardar los cajones y te enseña a hacer todo eso. Bueno, qué sé yo. Creo que igualmente una de las primeras cosas que te dice es que hay que sacar cosas, pero digo, ¿a qué voy? Empezás a encontrarle lugar para guardar, almacenar en los lugares que nunca te imaginaste, ¿no? Ya almacenás hasta dentro de los pares de medias. Abrís un par de medias y te encontrás con otra cosa. ¿Qué es este? El dientito. No. Pero guardá, y pasan meses, pasan esto, pasan el otro, y tenés cuartos enteros, y después decís, si vivís en un departamento, después de años le preguntás al portero, acá hay baulera. Y si te llega a decir, no, pero acá hay un lugar, y le llenás el lugar que te da y demás. Hasta que un día, y vaya por qué a saber, en una hora determinada, agarra el arranque, no sé, pónganle el nombre que quieran, el arranque de orden, el arranque de limpieza, el arranque pónganle el nombre que quieran, y empiezan a sacar todo. Y ya le piden ayuda a la gente, quieren contratar un volquete, quieren poner todo y sacar y sacar y sacar. Hay mucha gente que no quiere mudarse por el solo hecho de tener que enfrentarse a todo lo que guardó, de verdad, ¿eh? Dice, no, yo me voy a mudar, ¿y dónde y todo lo que guardé? Bueno, quieren dar, buscan, ponen, a ver quién se lleva y empiezan a llamar a algún lugar de caridad para que se lleven lo amontonado, empiezan a decirle, a vos te sirve que tengo acá un pasacassette. No, no hay más cassette. Bueno, no te sirve, acá tengo esto, el otro, ya se dan cuenta que hay muchas cosas que en vez de dejarla en la calle la tienen que llevar a como es a San Telmo, a vender como antigüedades. Bueno, la cuestión es que hay tiempos en donde se guarda. El Señor claramente no nos está llamando a hacerlo de esa manera, nos está llamando a guardar sabiamente. Y no debemos perder de vista que hay ocasiones en que es más prudente privarse de algunas cosas para asegurarnos fines más importantes. Y uno dice, veníamos bien, hasta me reí. Miren, un ejemplo claro. ¿Se acuerdan? ¿Vieron que los marineros arrojan cargas cuando las cosas vienen mal? Vos tenés cosas guardadas y viene el tiempo de desechar. La palabra desechar es lanzar, arrojar fuera, hacia abajo, lejos. Arrojar, dejar, esparcir. Este arrojar tiene que ver cuando una persona desecha sus bienes voluntariamente. Ahora, cuando se nos ocurre esto del mar, nos encontramos con Jonás. Jonás huye de la presencia de Dios, Dios lo manda a Nínive, él se va a Tarsis. Y claro, él se buscó el pasajito, se subió a Tarsis y dijo, ¿dónde es lo más lejos que puedo ir de...? Quería, se nota, hacer todo lo contrario a lo que era la voluntad de Dios. Bueno, se iba a encontrar con las consecuencias de querer hacer todo lo contrario a lo que era la voluntad de Dios. Estaban en el mar y Dios mandó un viento fuerte. Los marineros, que tuvieron miedo, que empezaron a clamar a su Dios con minúscula. Fíjense que ante el miedo, hasta los que... todos empiezan a clamar a Dios, no al verdadero. Pero todos intentan a su Dios, a sus dioses. Bueno, empezaron a arrojar. ¿Qué hicieron lo primero? Arrojaron al mar la carga para quitarle peso al barco. Más tarde arrojaron a Jonás. ¿Por qué? Y dice, tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor.
O sea que hay momentos en donde hay cuestiones que uno hace porque está preservando un bien mayor. Te desechás de algo para preservar algo mayor. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo mismo pasa cuando Pablo es enviado a Roma, ¿recuerdan? No voy a hablarles allá, pero la tempestad en el mar, el naufragio. Y dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Alijar es aligerar la carga de una embarcación, descargarla parcialmente o totalmente. Hasta tal punto que esto está en Hechos capítulo 27, y ya satisfechos después, dice, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Se sacaron todo lo que podían. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder la nave y ellos estaban allí. Hay momentos en que estamos llamados a dar, y miren qué importante, a dar al necesitado. Hay gente que guarda sin pensar en que lo hace de una manera que no le agrada a Dios y que eso puede tener provecho para los necesitados. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y uno dice, ¿cómo? ¿Retener? Sí, unos dan manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Y el versículo 25 de Proverbios 11 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Dos versículos que presentan claramente cómo nos volvemos con mayores bienes al ser generosos. El mundo dice todo lo contrario, guardá. Dios bendice a los que dan con liberalidad de sus posesiones. De sus posesiones solamente no, de sus posesiones, de su tiempo, de sus energías. Entonces, tanto en las cosas temporales y en las espirituales, Dios suele tratar con su pueblo según la medida en la que ellos tratan con sus hermanos. Ahora entiendo. Alguno dirá. Sí, porque Dios no te hizo nacer de nuevo para que seas un solitario, una solitaria, o para que no te puedas llevar con nadie del pueblo de Dios, sino para que estés en armonía. Y para que puedas ser, y para que los demás viendo seas un testimonio eficaz. Hay algunos que creen que con salir a predicar la palabra ya está todo hecho lo que Dios nos pide. No, el Señor dice, salgan a predicar la palabra, pero no se olviden, ustedes son sal y luz. Porque podés salir a predicar y no estás siendo sal y luz. El Señor usa al cristiano que es sal y luz. El que está lleno del Espíritu Santo. El que está en comunión con Dios. ¿Se entiende, no, a lo que voy? Hay muchos que salen a predicar la palabra y no tienen a Cristo. Y no predican la palabra de verdad. Pero el Señor lo que quiere es que aquellos que salen a predicar, los demás puedan decir, wow, ellos siguen a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por el amor que se tienen los unos con los otros. ¿Amén? Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? Y no debemos de olvidar que la prudencia del sabio lleva a dejar cosas que aún les pueden gustar para salvar su vida. Y terminamos con este pasaje. Acompáñenme a Mateo capítulo 18, versículo 8.
despojarnos de lo que, debemos despojarnos de lo que consideramos querido o que nos gusta antes de perder el alma. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. No fue la única vez que el Señor citó, ustedes también lo pueden ver allí en Mateo capítulo 5 cuando se habla del adulterio. Y allí dice, te es ocasión de caer, y es el verbo griego escandalizo, de allí viene escandalizar, que significa que viene de tropiezo, significa poner un lazo, una piedra de tropiezo en el camino. Y está siempre usado metafóricamente en el Nuevo Testamento de la misma manera que el nombre. Entonces allí es un término que se refería al gatillo de la trampa. Lo que hace caer la trampa sobre la presa. El ojo, medio por el cual la tentación entra al corazón, la mano, el instrumento con que se lleva a cabo cosas que a Dios no le agrada, y el Señor allí hablándonos. De una manera en que alguno dirá, esto parece una exageración. Bueno, esta exageración indica cuán grave es el caso y cuán necesario es corregir la actitud. Hay que tener medidas o tomar medidas drásticas para evitar una consecuencia drástica, ser echado al infierno. No, pero no dice eso, es lo que leo. Es mejor tener un cuerpo faltándole un miembro que tener el cuerpo íntegro y perderlo todo en el infierno. Mejor te es, habla de una cirugía espiritual. El Señor no está recomendando la mutilación literal del cuerpo, ya lo sabemos. No está diciendo cortate, no. Además, si utilizaran, como en algún momento se pensó, si lo usaran literalmente se darían cuenta que igualmente se puede hacer lo que el Señor está llamando a no hacer, a evitar. O sea, la mutilación corporal no necesariamente daría el resultado deseado, ¿me están entendiendo? Esto habla de espiritual. Esto habla el Señor utiliza esta figura dramática del lenguaje para hablarnos de una autonegación moral extrema. Aclaro, no una automutilación, sino autonegación moral extrema. El sufrimiento que se produce para dominar los deseos o pasiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque hay algo que te gusta. Hay algo que buscas, que te gusta, que deseas. Pero el Señor te dice, eso te va a llevar a la perdición. Tomar la cruz, seguir a Cristo, significa rechazar toda práctica pecaminosa. Y si con tu ojo mirás lo que no conviene, sacalo, no mires. Eso significa. Y si con tus manos, y si tu pie, por el lugar a donde vas, por las cosas que haces, cortalo, no vayas, no hagas. ¿Se entiende, no? Si ves, no veas. Si tus pies te llevan a determinado, cortalos. No vayas, significa.
Si tu ojo, no mires. Si tu pie, no vayas. Si tu mano, no lo hagas. Y alguno dirá, yo no sé en qué aplica esto. Sí, el Señor te va a mostrar claramente. Cada uno sabe. Cada uno sabe. Debemos deliberadamente rehusar a determinada literatura, a determinado multimedia, llámenle, no sé qué nombre ponerle, a ver lo que no conviene. Jesús lo dijo claramente, es mejor perder un miembro y entrar a la vida mutilado que conservar todo nuestro cuerpo e ir al infierno. Es mejor privarse de algunas experiencias que esta vida ofrece para entrar a la vida que es realmente vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Están dispuestos a hacerlo? El Señor te va a ayudar. Tenemos que decidir, amados, vivir para este mundo o para el venidero. Seguir a la multitud o a Jesucristo. Amén. Los invito a orar.